Conceptos y dilemas éticos. Guía para examen final. Tema 1. La ética. Según su definición nominal, la ética proviene del vocablo griego ethos, que se usa para referirse al comportamiento, calificado como bueno o malo y que la gente realiza habitualmente. Etimológicamente, la ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre el comportamiento moral de las personas de acuerdo con los criterios que establece la sociedad. El sujeto del acto ético es el hombre. La presencia de normas morales representa un problema existencial para el hombre y estos afectan su libertad. El primero de estos problemas son los valores, que son entendidos como aquello que te apetece, que te atrae a ti, sujeto. Los principios por los que se rige una persona, un grupo o una sociedad son conceptos abstractos que se manifiestan en cualidades y actitudes que desarrollan las personas. Un problema que enfrenta la ética es el tema del fin y los medios. Para algunos, el fin es lo que vale, por tanto no importan los medios que utilices para conseguir tal objetivo. Además, existe el problema de la obligación moral. Para algunas personas, la obligación y el mérito de la libertad se contraponen, es decir, que cuando se hace algo por obligación, se pierde todo mérito de la libertad. Pero una cosa es la obligación entendida como una coerción externa, y otra cosa es la obligación que surge de la conciencia, a lo que llamamos obligación moral. La ética es una realidad presente en la estructura antropológica del hombre, ya que éste siempre ha de decidir entre dos o más opciones en su vida. De acuerdo a Gómez 2012, otros problemas de la ética son el problema del bien. Los filósofos tratan de determinar qué es el bien y cómo llevarlo a cabo, entre otras cosas. El problema de la esencia del acto moral trata de especificar qué es propiamente lo moral y en qué se distingue de otras formas de conducta. El problema de la libertad y la responsabilidad. Solo se habla de comportamiento moral cuando los sujetos son libres y responsables de sus actos. El problema de la obligación moral. Estudia cómo se debe de comportar el ser humano y cuál es su deber. El problema de la realización moral. Estudia qué ventajas tiene el comportarse bien no solo para una persona en lo individual, sino para toda la comunidad. El problema axiológico. Analiza cuáles son los actos que se consideran valiosos y qué actos son inapropiados. Son apropiados. Los actos humanos son el objeto material de estudio de la ética, pero esta ciencia los estudia en cuanto a su bondad o maldad. A esto le llamamos el objeto formal. Es la manera en que la ética aborda el problema de los actos humanos, por tanto, su definición real, ya habíamos hablado de la nominal, la real es la siguiente: ciencia que estudia los actos humanos en cuanto a su bondad o maldad, y su objetivo radica en el estudio y comprensión de la moral. Entonces, definición nominal de la ética, ciencia de las costumbres, y definición real de la ética es la ciencia que estudia los actos humanos en cuanto a su bondad o maldad. En síntesis, podemos decir que el método de la ética consta de 3 momentos, no necesariamente cronológicos. El primero que voy a mencionar es la percepción de la conducta del hombre, evaluación de la conducta del hombre y la intuición axiológica. Ciertamente, la ética parte de un conocimiento de la conducta humana que se da en los individuos de cualquier época y latitud. Primero, de la observación, luego viene la evaluación de lo observado, para finalmente dejar paso a la percepción axiológica. Es decir, se trata de descubrir de forma subjetiva los horizontes superiores de valores que no habían sido capaces de percibir a simple vista. Y así es como se explicarían los momentos de la síntesis de la ética. Tema 2. Relación de la ética con otras disciplinas. La psicología, así como la ética, tienen el mismo objeto de estudio, los actos humanos, pero varían en cuanto a su objeto formal, la percepción de los actos humanos. La psicología estudia los actos humanos tal como se realizan. La ética los estudia en cuanto a normas de derecho. A la psicología no le interesa la bondad o maldad de dichos actos como lo hace la ética. La psicología estudia el modo en el que se originan estos actos humanos. La sociología, como ciencia, estudia los hechos y actos humanos que ocurren dentro de una sociedad sin darles una valoración moral como buenos o malos, ya que esto compete a la ética. La norma ética es autónoma, mientras que la de derecho es heterónoma. Es autoimpuesta por la conciencia del individuo, mientras que la de derecho es impuesta por un grupo de legisladores. A la ética le interesa la buena o mala conducta que acompaña al acto humano, mientras que el derecho es ajeno a estas motivaciones internas del sujeto que actúa. Lo que evalúa es el hecho de la acción realizada para aplicar la norma estricta en los códigos que rigen a una sociedad determinada.
La norma ética es unilateral, mientras que la de derecho son bilaterales. Esto significa que para la ética el cumplimiento o no de una norma no implica el nacimiento de un derecho o una obligación por parte de otras personas. Para el derecho significa el otorgamiento de un derecho y una obligación entre individuos. La norma ética es incoercible, mientras que la norma de derecho es coercible. En el derecho existe la ley, y ésta tiene penalizaciones, que incluso para lograr el cumplimiento de las obligaciones dadas por el derecho, la ley puede conceder el uso de la fuerza, incluso física, para que ésta se cumpla. La economía es la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de los bienes materiales. Su campo de estudio es, pues, la mercancía, el trabajo, el dinero, la ganancia. La ética, en cambio, busca la justa contribución de los bienes materiales. La pedagogía es el área del saber humano, que estudia la educación y sus procesos. En cambio, la ética se centra en el fin de la educación, la búsqueda de la verdad, de la justicia, del respeto a la persona, etc. La metafísica estudia el ser y nos propone definiciones de términos básicos para la ética, tales como el ser, el bien, el acto, la sustancia, la potencia, los accidentes, la forma, la materia. La teología se refiere al estudio sobre Dios, y en ella hay una rama fundamental llamada teología moral. El tema es el mismo de la ética. En ese sentido, la definición es idéntica a la de la ética. Lo que distingue de una de la otra es el método que se utiliza. La ética usa el método de la razón. En cambio, la teología, además del uso de la razón, usa como instrumento principal la Biblia. Tema 3. El horizonte filosófico de la ética. El término filosofía viene de los vocablos griegos philos y sofía, cuyo significado respectivamente es amor y sabiduría. Por tanto, etimológicamente, filosofía quiere decir amor a la sabiduría, una tendencia especial del conocimiento que se llama sabiduría. Su definición real de la filosofía es entendida como la ciencia de todas las cosas, desde el punto de vista de sus causas supremas, y es entendida como un conocimiento cierto de las cosas por sus causas, según Santo Tomás de Aquino. La filosofía se origina en el momento en el que el hombre experimenta asombro o admiración frente a la realidad que lo rodea. En un principio, la respuesta a esto surge en forma de mitos, los cuales son una expresión prefilosófica, es decir, constituyen un primer intento para darse cuenta de la realidad. Las ciencias particulares tienen un objetivo delimitado y muy específico como materia de investigación, mientras que el objeto de la filosofía se extiende a la totalidad. Es todo aquello que se busca. La filosofía es así, heroísmo y trascendencia. Esto la convierte en una constante búsqueda de la verdad, según Ortega, citado en Escobar. Hemos de entender la cosmovisión como su mismo nombre lo indica, es decir, la visión que se tiene del cosmos, del mundo, de las cosas, las personas y las situaciones que la rodean. Es importante señalar que debido a la subjetividad, cada individuo tiene su propia percepción del cosmos, juzga la realidad de acuerdo a su experiencia y su perspectiva. A esto le llamamos cosmovisión o filosofía. Por tanto, la cosmovisión es el conjunto de conceptos, intuiciones, principios y valores que una persona ha adquirido a lo largo de su vida y que le sirven para tomar una postura frente a los hechos que la rodean. La filosofía como criterio axiológico, es decir, como teoría de valores, es importante subrayar que la filosofía como cosmovisión está íntimamente relacionada con el criterio axiológico. La filosofía como cosmovisión es el filtro que nos sirve para generar una interpretación propia de la realidad, y la filosofía como criterio axiológico es la experiencia que le da al hombre un toque de sabiduría. La filosofía como criterio axiológico es la experiencia que le da al hombre un toque de sabiduría. Dicho de otra forma, el conocimiento se conforma de dos elementos fundamentales, la materia y la forma. La materia consiste en los datos captados por los sentidos y la forma es la estructura que la mente aplica de esos datos que ha captado. Tema 4. Principales cosmovisiones y doctrinas éticas. 4.1. Los griegos. Con ellos implica el inicio de la ética. Los filósofos razonaban y se cuestionaban sobre el bien y cómo se podía lograr. Se pusieron las primeras virtudes, las cuales estaban vinculadas con la razón, como la prudencia o la templanza. La cosmovisión platónica se basa en un mundo de ideas que buscan la realización de ciertos valores colocados en un orden superior. Es en el mundo de las ideas donde Platón coloca la realidad, la cual constituye un mundo perfecto e ideal, contrario a la aparente realidad que captan de manera imperfecta los sentidos. El mito de la caverna, hecho por Platón,
En este plasma su concepción de la realidad de manera única e insuperable. Lo que perciben los sentidos no son más que sombras de la verdad que se encuentra precisamente en el mundo de las ideas. Ok, entonces Platón presenta una cierta dictonomía entre el cuerpo y el espíritu, ya que el cuerpo, con su sensibilidad, impide al hombre percibir la verdadera realidad que la mente puede intuir. Nietzsche, con su postura vitalista, ha sido el filósofo que ha criticado de forma severa este pensamiento platónico, ya que considera que con este idealismo el hombre pierde el verdadero valor de este mundo, en donde todo lo bueno radica en la vida y en todo aquello que lo impulse y desarrolle hacia el superhombre. Por otro lado, Aristóteles pone de manifiesto su postura opuesta a la cosmovisión idealista de Platón. Su tesis radica en que no pueden existir ideas innatas. El hombre nace siendo una tabla en blanco con respecto a la interpretación de la realidad. Es a partir de la experiencia que captan los sentidos que el hombre va aprendiendo al ser de las cosas. Así, Aristóteles busca reconciliar la realidad corporal y espiritual del hombre, aparentemente fragmentada por Platón. Es importante decir que Aristóteles era el aprendiz de Platón, pero pues dijo, tus ideologías a mí no me parecen. Cuando se murió lo dijo. La realidad del hombre no solo es espíritu ni solo materia, sino una unidad de ambas. Por tanto, la felicidad del hombre solo se logra a través del cultivo de la virtud y la virtud se encuentra en la moderación. Es el punto medio entre los dos extremos. Aristóteles expone su visión ética en el escrito titulado Ética a Nicómaco. Dejando de lado a los griegos, pasaremos a la cosmovisión teocéntrica de Santo Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo de la época medieval. Tuvo como idea central a Dios, a quien consideró creador de todo cuanto existe y un ser infinito. El hombre, al haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza, se coloca en un lugar privilegiado con respecto al resto de la creación. Es el amor lo que predomina en la cosmovisión tomista. Santo Tomás descubre a Aristóteles y le da una relectura a todo su pensamiento, de lo que surge todo un sistema filosófico que se distingue por su excelente estructura lógica, precisión y sistematización de ideas. Así pues, para Santo Tomás, con respecto a su postura ética, existe un fin al que el hombre debe tender: la felicidad. La doctrina cristiana actual, interpretada bajo los conceptos tomistas, tiene vigencia hasta nuestros días. La visión pesimista de Schopenhauer como cosmovisión nos expone que el hombre vive infeliz, ya que de acuerdo a su naturaleza, la infelicidad es solo lo que experimenta en esta vida, desde el momento en el que nace hasta el que muere. El pensamiento de este filósofo propone 3 actividades que pueden aliviar hasta cierto punto esta infelicidad del hombre. Estas son la contemplación de la belleza, la práctica de la misericordia y el ejercicio ascético. Schopenhauer afirma que solo la práctica de estas actividades puede menguar el sufrimiento humano. A través de la contemplación de la belleza, el hombre obtiene cierta satisfacción que aminora el dolor. Con las obras de misericordia ayuda a disminuir el dolor del prójimo y con ello el suyo propio. Y con la práctica ascética, el hombre puede reprimir y sofocar el sufrimiento. Ok. Bueno, Nietzsche, en su cosmovisión dionisiaca, este autor presenta una cosmovisión que se opone completamente a la ofrecida por Schopenhauer, ya que para Nietzsche la idea central es el valor a la vida, la voluntad y el poder del hombre. La postura nietzscheana es atea, se opone a las cosmovisiones propuestas por sus antecesores a tal grado que niega la existencia de la metafísica, la ética, la ciencia y la religión. Nietzsche afirma que tanto Sócrates, Platón, el judaísmo y el cristianismo son los peores enemigos del hombre, porque le aliena. Para este filósofo, el hombre tiene algo dionisíaco y apolineo. Es decir, el primero es energía, poder, voluntad, mientras que el segundo es quietud, racionalidad y claridad. Nietzsche juzga las normas y las virtudes de la ética, las cuales califica de antinaturales, ya que para él la ética solo sirve para los débiles de voluntad y limita la capacidad del hombre de reafirmarse y llegar a ser el superhombre que está llamado a ser por sí mismo. Lo bueno para él es todo lo que aumenta el sentimiento de potencia, la voluntad del poder, el amor al peligro, la energía, la inteligencia y el orgullo. Karl Marx, en su cosmovisión marxista, para esta corriente filosófica es necesario acabar con la distinción de clases sociales. Con ello se genera una lucha de las clases. Esta postura se declara atea y generada la idea universal del hombre, es decir, el hombre como concepto universal es la medida de la sociedad. Así para Marx, la idea ética depende de las condiciones sociales, históricas, económicas y políticas.
Lo importante para este pensador es la vida terrenal y su estructura social. El pensador Jean-Paul Sartre, en su cosmovisión, cree que lo fundamental para el hombre es su libertad y autonomía. El hombre mismo deberá crear su propio sistema de valores para orientar su conducta. Someterse a valores impuestos por otros significa no ser responsable de su vida. Cree en la existencia de un ser superior, es deslindarse de las propias responsabilidades. Ok, entonces él no creía en un ser superior y este pensamiento tiene una característica pesimista de la vida. Es amoral, con una autonomía del hombre absoluta. Cada uno es responsable de sus propios principios y acciones. En conclusión, bueno, primero hablamos de Platón y Platón, pues él creía en un mundo ideal y perfecto, pero Aristóteles, su aprendiz, se le reveló. Y él dijo que no existen ideas innatas y que pues el hombre no solo es materia y realidad, sino que es una unidad de ambas. Y Nietzsche, con su postura vitalista, ha criticado de forma severa el pensamiento platónico, porque él considera que con el idealismo el hombre pierde el verdadero valor de este mundo y bla, bla, bla. Santo Tomás de Aquino era completamente religión, es lo único que necesitan para acordarse de él. Y Schopenhauer era el más pesimista de todos, que decía que infeliz. Y Nietzsche, su cosmovisión dionisiaca, es que la idea central del valor de la vida, la voluntad y el poder del hombre. Okay. Nietzsche habla de poder. Karl Marx habla sobre la sociedad, sobre las clases sociales. Y Jean-Paul Sartre habla sobre la responsabilidad y básicamente de la responsabilidad. Tema 5. Diferencia entre ética y moral. Se habla de la ética y de la moral como sinónimos, pero existe una distinción entre ambas. Por eso veremos la génesis de los términos. La ética no solo describe los comportamientos, sino que ve el modo de ser del hombre, su talante y su actuar, para entender lo bueno y lo malo. Es decir, no se queda solo en la parte exterior, ya que hace referencia a un dato interior del hombre, siendo una ciencia normativa en vez de solo descriptiva. Ahora bien, el término moral proviene del vocablo latino mos moris, que también indica las costumbres, incluso como el término ethos, el modo de ser de la persona. Para Gómez 2012, la moral es un conjunto de ideas y preceptos a través de los cuales el hombre expresa lo que considera que es bueno y malo. Además, cambia de una sociedad a otra con el paso del tiempo. En otras palabras, la moral es histórica y relativa. Por tanto, desde la perspectiva etimológica, ética como moral tienen el mismo significado y de ahí donde convergen, ya que ambas hacen referencia al modo de ser, de vivir y de actuar de los hombres como individuos y como sociedad. También hacen referencia al estudio sistemático de todo esto. En cuanto a su definición real, ambas áreas del saber, tanto la moral, que se relaciona más al estudio de la teología, y la ética, que se refiere al estudio filosófico, tienen como objeto material el estudio de los actos humanos, e incluso el objeto formal es el mismo, es decir, en cuanto a estudio de la bondad o maldad de dichos actos humanos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En su método, precisamente porque la ética aborda el problema desde la perspectiva filosófica. El método empleado es a través del uso de la razón, mientras que el de la teología es la moral. De acuerdo con Barra, 1987, la contribución especial de Kohlberg a la psicología y la moral ha sido aplicar el esquema de desarrollo en etapas, como lo elaboró Piaget, con el objetivo de estudiar el pensamiento y evolución del juicio moral en el individuo, el cual es un proceso que permite reflexionar sobre los propios valores y ordenarlos en una jerarquía lógica, especialmente cuando se enfrentan a un dilema moral. En el nivel preconvencional se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de los intereses de los individuos y de las consecuencias a las que se enfrentaron al decidir sobre una acción particular. En el nivel convencional se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de un miembro de la sociedad, tomando en consideración lo que el grupo o la sociedad espera de un individuo como miembro u ocupante de un rol. En el nivel postconvencional o de principios se enfocan los problemas morales desde una perspectiva superior o anterior a la sociedad. El sujeto se distancia de las normas y expectativas ajenas. Define valores y principios morales que tienen validez y aplicación más allá de la autoridad de las personas, grupos o de la sociedad en general, y más allá de la identificación del individuo con tales personas o grupos. Etapas de desarrollo. Nivel 1, preconvencional, moralidad heterónoma, orientación del castigo y obediencia, someterse a las reglas apoyadas por el castigo, la obediencia por sí misma, evitar el daño físico a las personas y a la propiedad, evitar el castigo, poder superior de las autoridades. Punto de vista egocéntrico, individualismo, fines e intercambio, orientación instrumental y relativa, perspectiva individualista.
Nivel 2, preconvencional, expectativas interpersonales mutuas y conformidad personal. Orientación del niño bueno, vivir de acuerdo con lo que se espera la gente de un buen hijo, hermano, amigo, etc. La necesidad de ser bueno a los propios ojos y a los de los demás. Preocuparse por los demás, perspectiva del individuo en relación con otros individuos. Cumplir los deberes a los que se ha comprometido. Nivel postconvencional o de principios, contrario al social, orientación legal de contrato social, ser consciente de que la gente tiene una variedad de valores y opiniones y que la mayoría de sus valores y reglas son relativos a su grupo. Sentido de obligación de la ley a causa del contrato social de ajustarse a las leyes, por el bien de todos y la protección de los derechos de todos. Principios éticos universales, orientación de principios éticos universales. Guiarse por los principios éticos escogidos. Ok, preconvencional, entonces el yo mismo. Convencional, el yo y cómo me ven los demás. Y el postconvencional, la ley. Ok, tema 6, actos humanos y actos del hombre. Bueno, para empezar, el concepto de persona se puede encontrar en el pensamiento filosófico del alemán Immanuel Kant, quien considera que la persona es el sujeto racional, libre y autónomo bajo el imperio de las leyes éticas. Es el sujeto susceptible de ser causa de sus propias decisiones y hacerse cargo de las consecuencias mismas. Ok, la diferencia entre persona y ser humano radica en el logro de la trascendencia y la autorrealización, ya que el proceso para convertirse en persona requiere de introspección, práctica de valores y responsabilidad social. La diferencia entre actos humanos y actos del hombre. Aunque los actos humanos y los actos del hombre concuerdan que ambos son realizados por el hombre, la diferencia se encuentra en que los actos del hombre no poseen una valoración moral. La razón por la que carecen de bondad o maldad en su acción es porque no dependen de la voluntad humana. Son actos propios del hombre, pero con la característica fundamental de ser involuntarios, es decir, se llevan a cabo de forma inconsciente. Los actos humanos se ejecutan de forma consciente y libre, lo que significa que son llevados a un nivel racional y con una valoración moral, es decir, pueden ser juzgados como actos buenos o malos. Por lo tanto, la inteligencia y la voluntad colocan los actos humanos en un plano superior al hombre, con respecto a los actos del hombre, concluyendo así que la ética como ciencia solo estudia los actos humanos dejando de lado los actos del hombre. Ok, tema 7, la libertad. La libertad es el tema central de la ética. Se refiere a la facultad de moverse de acuerdo con las propias fuerzas y posibilidades. Sin embargo, la ética estudia la libertad como la capacidad de elegir, es decir, como el medio por el cual el ser humano se traza metas y configura su proyecto de vida, esforzándose por alcanzar sus fines deseados. Para Escobar, la libertad es la capacidad de querer algo, de obrar conscientemente y voluntariamente. Surge cuando el ser humano comienza a actuar de manera inconsciente y toma decisiones en forma autónoma. Asimismo, se manifiesta desde el momento en el que el hombre deja de ser una parte de la naturaleza y se coloca por encima de ésta, controlándola y transformándola. Para que un acto sea propiamente libre, tiene que ser consciente y con plena voluntad de ejecutarlo. Al momento de la acción, el sujeto que mencionábamos ha realizado un acto libre. Por lo tanto, para que un acto sea libre, se requiere del uso de las facultades superiores de la inteligencia y la voluntad. Ok, los obstáculos de la libertad. Para Escobar, la libertad tiene dos aspectos, la libertad de querer y la libertad de actuar. Tanto la libertad de querer, voluntad, la libertad de querer se llama voluntad, como la libertad de actuar, tener los medios necesarios para llevar a cabo la acción, pueden encontrar obstáculos. Según Aristóteles, las acciones libres o voluntarias son aquellas que se realizan sin coacción. Coartar significa limitar o impedir la libertad de alguien. Las coacciones que obstaculizan la libertad pueden ser internas, el miedo, la cólera y otras pasiones, y los desajustes psíquicos son las internas. Repito, el miedo, la cólera, pasiones y desajustes psíquicos. Mientras que las externas son la ignorancia y la violencia. Al igual que el valor de la libertad, la responsabilidad, entendida como la facultad de asumir los propios actos y responder por estos, es un concepto clave de la ética. Estos dos valores están íntimamente correlacionados, ya que si el humano no es libre, no podrá ser moralmente responsable de su conducta. Para poder ser responsable es necesario estar en completa posibilidad de elegir, de tomar decisiones y de actuar conforme a estas, asimismo que las acciones provengan de la voluntad de los seres humanos, convirtiéndolos, como dice Aristóteles, en verdaderos padres de sus actos, o bien ser causa de sus propias decisiones. Tema 8. Los valores. Un valor es aquello que a mi sujeto me atrae de un objeto u otro sujeto. Esta definición es una percepción subjetiva de los valores. Correcta, por cierto, pero parcial. Existen valores universales propios de lo humano, como la bondad, el amor, la virtud, entre otros. A estos valores les llamamos valores morales, los cuales tienden hacia la perfección de la naturaleza humana, distintos de los valores que son subjetivos y que permiten que el sujeto como tal decida en un momento determinado hacia algo que le apetece. El amor es un acto de la voluntad. Es libre y meritorio desde el punto de vista de la ética. Consiste en dar felicidad a otra persona.
El sujeto amante proporciona aliento, cariño, afecto, comprensión y además beneficios a la persona amada. Es un acto humano porque implica el uso de las facultades superiores de inteligencia y voluntad. Para Gómez 2012, el ser humano es el único capaz de darle sentido a la realidad aun cuando ésta sea difícil. Mediante este proceso, no solo se encuentra sentido donde no lo había, sino que al mismo tiempo crea valor. Sin embargo, existen valores inferiores que también comparte con otros seres, como los animales. A esto se refieren los valores infrahumanos. Recordando, valores infrahumanos son los que se comparten con seres como animales. Entonces, algunos ejemplos de valores infrahumanos son la valentía, la sensibilidad, la obediencia, la lealtad, la docilidad, la ternura, la nobleza, la agilidad, el trabajo en equipo, disciplina, afecto, intuición, cooperación, salud, placer, gracia, sociabilidad, fuerza, educación, liderazgo, tranquilidad, audacia, productividad y competitividad. De acuerdo con Escobar 2013, lo bueno, lo malo, lo bello, lo sublime, lo útil, lo verdadero, lo santo, etc., son ejemplos de valores perseguidos por la humanidad a través de la historia. Esto quiere decir que los valores inframorales son aquellos exclusivamente del hombre y los demás seres no pueden alcanzarlo. Inframorales, son los exclusivos del hombre, los cuales son éxito, inteligencia, prosperidad, responsabilidad, honestidad, ambición, perseverancia, paciencia, integridad, prudencia, excelencia, innovación, prestigio, arte, sabiduría, respeto, caridad, puntualidad, patriotismo, humildad, espiritualidad, calidad, equilibrio y asertividad. Los valores trascendentales o universales son los ideales o las aspiraciones a los que la mayoría de la humanidad asigna gran importancia, pues es a través de su logro que el ser humano mejora. También se puede decir que son creencias compartidas por las personas sobre lo que consideran bueno y deseable para el bien social e individual. En ese sentido, representan lo que la mayoría acepta como adecuado para su conveniencia y desarrollo. Esos valores no se pueden cancelar y son para siempre. Algunos valores trascendentales, los valores trascendentales no se pueden cancelar y son para siempre y son adecuados para la convivencia y desarrollo. Entonces, los valores trascendentales son paz, racionalidad, amor, justicia, bondad, libertad, tolerancia, piedad, armonía, igualdad, caridad, verdad, unidad, sabiduría, humildad, perdón, integridad, generosidad, excelencia y paz interior. Para Escobar 2013, uno de los problemas fundamentales de la axiología o estudio de los valores es el que se refiere a la práctica de los valores. Es importante que el ser humano, además de conocer lo valioso, lo ponga en práctica a través de acciones que mejoren su estilo de vida y fortalezcan sus relaciones interpersonales. Cuando los valores no se llevan a cabo o se dejan de practicar, cuando no existe una conciencia de la dignidad humana, surge una crisis de valores, la cual ha promovido una ruptura en la sociedad, permitiendo que el materialismo y la tecnología estén por encima de la persona. Cuando los valores dejan de ejercerse, se devalúa y desperdicia la grandeza de los seres humanos. Tema 9. El problema del mal, vista de diferentes posturas. Primera, la postura del maniqueísmo. Corriente de pensamiento que sostiene que la existencia de dos fuerzas antagónicas que luchan entre sí en la búsqueda del dominio, el bien y el mal. Es imposible erradicar esta realidad para los seguidores de esta corriente de pensamiento que surge a través de Manes, 215 a 276 a.C. A lo largo de la historia, en Occidente se ha infiltrado esta idea, incluso hasta nuestros días con los existencialistas del siglo XX como Jean-Paul Sartre, quien piensa que el hombre es una pasión inútil, o Albert Camus, quien llega a pensar que la vida es absurda, dada la presencia del mal que es inevitable. La siguiente postura aristotélica tomista. El mal no es otra cosa que la ausencia del bien. El mal es solo la falta de un bien que debería ser, no tiene consistencia propia, solo se entiende en función del bien. La positividad del ser, otra postura, que dice que todo cuando existe es bueno, existen solo valores positivos, no existe lo negativo en sí mismo, es decir, el ser no existe. Esta postura entiende el mal como aquello que falta aún entre que de por sí es bueno, por el simple hecho de ser. El mal es eso que le falta a algo para completar su naturaleza buena, es decir, el positivismo necesita del mal para complementarse. Y por último, la postura de Teilhard de Chardin. Este pensador sostiene que el universo está en constante evolución, por lo que el estado de perfección no existe, sino que hacia allá tiende. El cosmos, por el simple hecho de estar cambiando constantemente, hace que tal estado presente limitaciones. Por tanto, el mal es aquello que nos falta para alcanzar la perfección. Tema 10. Definición y división de la ley moral. Las leyes morales rigen al hombre en su conducta libre. Este tipo de leyes son aquellas que interesan a la ética.
Estudiemos pues dichas leyes tomando como punto de partida una definición clásica de lo que es la ley moral. Esta postura clásica la ofrece Santo Tomás de Aquino, quien dice que es una ordenación de la razón promulgada para el bien común por quien tiene cuidado de la comunidad. Esta definición contiene conceptos interesantes que nos permitirá entender la existencia de las leyes morales. La primera es el concepto de ordenación. Este término hace referencia a una orden, de ahí que la ley sea un mandato. Ahora bien, por orden también entendemos que la correcta disposición de las partes de un todo. Entonces, la ley con base en este término o palabra puede significar la indicación para disponer de las cosas en su lugar correcto. De la razón. Esto quiere decir que la ley deberá basarse en la facultad superior del hombre, la razón. La promulgada. Promulgar significa publicar. Hay dos formas de realizar esta promulgación, una de forma explícita, como lo hace la ley positiva, por ejemplo, leyes civiles, y una de forma implícita, por ejemplo, la ley natural. Para el bien común. Con la ley moral no se busca un interés personal, sino el bienestar de la sociedad. Básicamente. Por quien tiene el cuidado de la comunidad. Esto se refiere a aquella o aquellas personas que dictan las leyes, ya sea el cuerpo de juristas o el jefe de una comunidad que asume la responsabilidad por el cuidado del bienestar de la sociedad. División de la ley moral. Hay varios tipos de leyes morales, enumeremos algunas. Por su naturaleza, la ley puede ser de tipo imperativo, prohibitivo o permisivo. La ley del tipo imperativo es la que ordena hacer algo, la prohibitiva es la que impide hacer algo y la permisiva es la que dice lo que es lícito de hacer, o sea, lo que es legal. Otro tipo de división es por su promulgación. La ley puede ser natural o positiva. La ley natural es aquella que está inscrita en la naturaleza misma del hombre y la ley positiva es aquella que está escrita en un código civil. Y ya. Por su duración, la ley puede ser eterna o temporal. Entiéndase por eterna aquella que no tiene principio ni fin, es decir, siempre ha existido. En cambio, la ley temporal, como su nombre lo indica, tiene una vigencia en el tiempo. Por su autor, la ley puede ser divina o humana. Dentro de la ley divina encontramos también la ley natural, ya que no es promulgada por el hombre, precede de todo acto humano, es propia de la naturaleza del ser humano. En cambio, la ley humana la encontramos en la ley positiva, puesto que es el hombre el que articula esta ley con base en sus necesidades dentro del contexto determinado. La ley humana ha de estar fundamentada en la ley natural. La jerarquía de leyes, Aquí hay una jerarquía que es de 3 niveles, la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. La obligación moral, cuando es auténtica, se basa en la razón y podemos decir que dicha obligación es la presión que ejerce la razón sobre la voluntad en frente de un valor. La obligatoriedad de la ley moral radica en la naturaleza misma del hombre. Dicha obligatoriedad tiene la posibilidad de ir perfeccionando al sujeto que decide con base en este principio. El sentido positivo de la obligatoriedad de la ley moral que antes de coartar la libertad humana promueve porque tiene un bien mayor por encima de las limitaciones causadas por los obstáculos de la libertad. La ley moral exige el cumplimiento de las propuestas hechas a pesar de las adversidades que se encuentran en el camino. A esto le llamamos responsabilidad. Tema 11. Elementos que acompañan el actuar del hombre. Estos elementos que acompañan el actuar del hombre son la responsabilidad, el mérito y la sanción. La responsabilidad es la propiedad de los actos humanos mediante la cual el sujeto que los realiza ha de dar cuenta de esos, es decir, responder por sus acciones, ya sea si los actos realizados son honestos o no, obteniendo un mérito o bien una sanción por los actos realizados de forma deshonesta. Es importante subrayar que la responsabilidad está en función del libre albedrío, el cual consiste en el dominio de uno mismo. Es por tanto la capacidad que solo posee el ser humano por encima de cualquier especie animal. Eso es precisamente lo que nos distingue. Asimismo, es con su facultad intelectiva y volitiva como el hombre se responsabiliza de sus propios actos. Facultad intelectiva y volitiva. El mérito. Cuando un hombre actúa de acuerdo a un valor moral, obtiene como consecuencia un mérito, el cual entendemos como derecho a una recompensa que tiene su base en la honestidad y que produce beneficios para sí mismo o para otras personas. Cuando una persona obtiene un beneficio de un acto realizado por otra persona, normalmente ésta lo agradece. Hablamos de personas maduras que saben reconocer y agradecer lo recibido. Este mérito es lo que entendemos por recompensa en justicia. La sanción. La sanción se refiere al permiso o castigo al que el sujeto se hace merecedor por sus actos realizados en función del incumplimiento o la violación de alguna ley establecida. Podemos hablar de dos tipos de sanciones. Por un lado tenemos aquellas de carácter intrínseco y por otro las de carácter extrínseco. Las primeras hacen alusión a consecuencias naturales de la conducta del hombre. Por ejemplo, tenemos el reproche o la satisfacción del propio acto, a través de la propia conciencia. Las segundas, de carácter extrínseco, son aquellas que se imponen por la ley positiva, leyes civiles, por ejemplo. Es importante resaltar que los extremos pueden afectar la conciencia del individuo, pues se puede polarizar la acción humana, con base en el premio o el castigo. Lo importante
es la toma de conciencia de que se está actuando para obtener la satisfacción de irse perfeccionando como ser humano y el premio importante en saber que se ha hecho lo justo, otorgando la felicidad al sujeto que sabe que hace lo que debe hacer, independientemente de los premios o castigos extrínsecos que pueden ser otorgados de forma equivocada. Tema 12. La virtud. ¿Qué es la virtud? Aristóteles afirmaba que la virtud es el hábito moral que inclina al hombre a actuar bien, de tal manera que hacer el bien hace bueno a quien lo ejecuta. La virtud, en griego arete y en latín virtus, es una actitud que implica o personifica lo valioso, lo bueno por excelencia. Hoy se concibe a esto como un valor moral, por eso es parte del estudio de la ética. Una de las limitaciones de los valores es la subjetividad, es decir, podemos caer en el error de considerar que no existen referentes universales en cuanto al comportamiento, permitiendo que cada individuo elija su postura ética sin argumentar su posición. Simplemente cada sujeto como ser libre puede hacer lo que concierne su conveniente. Esta postura ideológica puede crear aislamiento entre hombres y lo cierto es que el ser humano es un ser en relación. Eso está inscrito en su naturaleza y por ello es importante tener en cuenta que nos vemos afectados o afectamos a otros con nuestras acciones. Las características de una virtud es que es una cualidad, es estable, es adquirida y facilita el acto honesto. Profundizando un poco en esas características, una virtud es una cualidad y no debemos confundirla con el acto honesto, ya que como hemos dicho, es una propiedad de este. Por tanto, la virtud es una cualidad que facilita la realización de los actos honestos. Además, la virtud como cualidad es adquirida, o mejor dicho, se actualiza con el ejercicio de la libertad sobre el bien. Otra característica fundamental de la virtud es su estabilidad, dado que solo el hábito bueno puede generarla. Asimismo, la virtud facilita el acto honesto y este es el efecto principal de ella, es decir, a quien posee la virtud se le facilita el actuar bien. Para Gómez, estos son los requerimientos de la virtud. Conocimiento del bien. La virtud, como todo acto moral, solicita que la gente se dé cuenta no solo del acto que ejecuta, también del valor moral de sí mismo. Amor al bien. Quien actúa conforme a la virtud es porque desea hacer el bien. Y libertad. La virtud requiere del acto ejecutado sea producto de la libre determinación y de la voluntad. ¿Ok? Entonces, tipos de virtudes. Las virtudes naturales son aquellas que corresponden al nivel propiamente humano: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Por otro lado, en el nivel sobrenatural están las virtudes conocidas como teologales: fe, esperanza y caridad. Esas virtudes sobrenaturales están por encima de las capacidades del ser humano, son otorgadas. En un subgrupo de virtudes podemos catalogar aquellas de carácter intelectual: prudencia, ciencia, arte, sabiduría e intuición, y las de carácter moral: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las virtudes morales tienen la cualidad de hacer bueno al hombre, mientras que las virtudes intelectuales no siempre lo hacen, puesto que se pueden poseer sin que el hombre alcance la bondad. Por ejemplo, podemos decir que la justicia siempre será positiva y hará bueno al hombre, entendiendo por justicia el dar a cada cual lo que corresponde. En cambio, las virtudes intelectuales como la ciencia o el arte pueden ser utilizadas de forma inadecuada, como manipulación, guerras, etc. Tema 13. Moral civil e internacional y los derechos humanos. La moral civil es la relación que tiene la moralidad del sujeto con respecto a la sociedad civil y la podemos encontrar en los siguientes elementos. Es una agrupación de familias, es una agrupación natural, vela por el bien común, derechos y deberes válidos y cumplidos, patriotismo y disminución del valor de la patria y necesidad de una autoridad. En cuanto a la agrupación de familias, es que existe un estrecho vínculo entre el hombre y el Estado, ya que esta es una agrupación de familias que comparten la misma cultura, idioma, creencias, raza, además de habitar en un mismo territorio teniendo un gobierno en común. Es importante subrayar que la familia es anterior al Estado, considerada esta como la célula fundamental de la sociedad. El Estado es una agrupación natural, ya que corresponde a la realidad social del hombre. Es importante destacar que toda agrupación social, en especial el Estado, necesitan de una autoridad que coordine los esfuerzos de los miembros de la comunidad. El Estado, a través de sus representantes, tiene como función principal velar por el bien común, por encima de los bienes particulares. Esta ha de ser la función principal que tenga el Estado, generando un espacio de convivencia y armonía y buscando resolver la forma adecuada de los problemas que la misma agrupación de personas generan. Hay dos formas radicales de entender la patria. Una de ellas es el patriotismo, que lleva a los ciudadanos a exaltar la propia nación y disminuyendo el valor del resto de las naciones. El otro extremo tenemos aquel Estado que disminuye el valor de lo propio, prefiriendo lo extranjero. Es importante cuidar la polarización buscando un sano equilibrio entre esas dos posturas. Todo miembro de una comunidad tiene derechos y deberes que debe hacer valer y cumplir.
Cada miembro debe unirse a una labor principal de los gobernantes y cooperar para conseguir el bien común por encima del bien propio. Hay algunos derechos fundamentales que todo individuo debe tener como miembro de una comunidad, Estado: el derecho a una casa, a participar en el trabajo, protestar libremente su credo religioso y educar a sus hijos, entre otros. Moral internacional. La moral internacional vela por los derechos de todos los ciudadanos y de las diversas culturas que forman nuestro planeta. En el ámbito internacional hay también principios que deben regir el orden moral. Entre ellos tenemos los siguientes. El hombre es un ser en evolución. Deben estar basados en la ley natural del hombre. Cada nación debe participar y cooperar, evitar la guerra y debe existir una autoridad internacional. Los derechos internacionales, al igual que los derechos civiles, deben estar basados en la ley natural del hombre, de tal manera que las normas que se establezcan en el ámbito internacional no deben atentar contra la persona humana y su dignidad. Ciertamente el hombre es un ser en evolución y en desarrollo, porque los derechos internacionales y la aproximación al conocimiento del humano y a su ley natural puede ir cambiando, no en su esencia sino en su interpretación. Por ejemplo, en los tiempos del Imperio Romano se tenía el derecho de invadir a los pueblos bárbaros tomándolos como esclavos. Ahora esa interpretación ha quedado superada gracias al proceso evolutivo y de aproximación al mismo hombre. Es deber de cada nación participar en armonía y cooperar con las otras naciones. Por eso es importante las relaciones internacionales y los principios diplomáticos. Debe existir una autoridad internacional que represente el bien común, evitando todo tipo de abusos, en especial de las naciones más poderosas con respecto a las naciones menos favorecidas, especialmente en el ámbito tecnológico y económico. Es inevitable erradicar los conflictos entre naciones, pero es deber de estas y de los organismos internacionales evitar a toda costa la guerra. Los derechos humanos. Los derechos humanos son exigencias y requerimientos éticos para otorgar valor, dignidad y respeto a las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, publicada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 10 de diciembre de 1948, afirma que los derechos humanos deben considerarse como una idea común, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse al fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos nacionales y libertades, así como para asegurar las medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación de forma universal y positiva. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está compuesta por 30 artículos que hablan claro de los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales. Estas garantías pertenecen a los individuos sin distinción alguna. De acuerdo con Gómez 2012, al comienzo de dicho documento se afirma que los valores de la libertad, justicia y paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables que todos los miembros de la siguientes derechos de la vida, la libertad, la seguridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el amparo de la ley y la estimada de la vida privada, a un buen nombre de la circular libremente aislada de la prescripción, entre otros. Ok, tema 14, resumidísimo. Ok, tenemos como vocación aquella disposición que el sujeto tiene hacia una profesión o oficio determinado, la cual debe ser libre, es decir, debe responder a las inquietudes y aptitudes y gustos del sujeto que realiza tal o cual actividad. Entonces, para encontrar nuestra vocación, el primer paso es un paso intrínseco, que es saber quiénes somos y sentir y saber que estamos llamando a ser algo propio. Es la forma más positiva de llenarte de propósito y dirección de sentido. Por ello, el sujeto debe elegir libremente para así tener un camino ganado al ejercicio de su trabajo y evitar la frustración. También, pues como ya lo había dicho, es muy importante conocernos a nosotros mismos para elegir nuestra vocación, nuestros gustos, pasiones, inclinaciones y talentos, y también hay apoyo de especialistas en la detección de talentos y cualidades del sujeto a través de pruebas psicométricas. Es importante para elegir una carrera profesional. Dichas pruebas han sido desarrolladas para auxiliar tanto a las instituciones como a las personas y nuestro potencial humano. Asimismo, también existen test de intereses y actitudes que ayudan a examinar nuestras fortalezas, capacidades y cualidades para tener alguna vocación. Mi aporte a la construcción del mundo en lo profesional. Las virtudes y principios morales cobran expresión en la práctica de las diversas profesiones, las cuales son actividades o trabajos aprendidos mediante los cuales el individuo trata de solucionar sus necesidades materiales y las de las personas a su alrededor. La preparación académica o de oficio debe estar encaminada a este fin, la búsqueda del bien común. Por ejemplo, el arquitecto construye casas para las necesidades de los ciudadanos, los doctores ayudan a las personas enfermas, etc. Y no deben caer en fines mezquinos y egoístas o de lucro. Por ello, es importante nunca perder de vista que el trabajo nos dignifica y siempre y cuando tienda a ofrecer un servicio a la comunidad, trayendo consigo el bien para sí mismo y obteniendo de forma justa la retribución económica y de reconocimiento al ejercer una profesión. Entonces, para Rojo Marín, la ética profesional es la actividad personal puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y al beneficio propio a impulsos de la propia vocación y con la dignidad
que corresponde a la persona humana. Un concepto importante es la utopía, que es una postura legítima en la historia universal que revela la inconformidad ante lo negativo de la sociedad y los deseos de mejorar y superar el entorno para que éste esté libre de injusticia, violencia y corrupción. Utopía es una palabra que significa en ningún lugar, introducida por Tomás Moro en el siglo XVI. Condensa las aspiraciones de muchos seres humanos para transformar su realidad. Para Pierre Furter, el adolescente que descubre su condición humana, no solo a nivel de conciencia sino de su razón, reconoce que no basta con afirmarse y conquistar su autonomía, sino que además debe salir al encuentro del mundo y de los otros. Esta afirmación moral se logra a través de acciones positivas que permiten el desarrollo personal, emocional y social. Último tema, problemas morales de la actualidad. Dar argumentos sólidos cuya base radica en la razón es imperativo al momento de emitir un juicio de valor. Un problema moral es el aborto. Provocado o directo puede ser un tipo y se procuran todos los medios para realizarlo. El espontáneo es sin intención de realizarlo, es natural. El indirecto es por un efecto secundario de algo, por ejemplo, una droga. El legal es permitido por las leyes civiles y el terapéutico es para salvar la vida de la madre. El aborto provocado o directo, cuando una mujer lo solicita, lo hace con base en su derecho de la libertad. La mujer posee la libertad de decidir abortar, sobre todo en caso de violación. La dignidad que posee la mujer la coloca en la postura de decidir lo que a ella le sea más conveniente. La mujer tiene el derecho de velar por su reputación ante la sociedad. La mujer tiene el derecho de ver por su integridad física, cuando el médico le pronostica un parto de alto riesgo. Algunos médicos consideran que antes de las 12 semanas el feto aún no tiene la cualidad de ser humano, de ahí que el aborto no sea visto como un asesinato. Argumentos de quienes defienden la vida. Se es persona desde el momento de la concepción. Dada la carga genética distinta a la de la madre, el embrión es un órgano más de la madre. El ser humano comienza a hacerlo desde el momento de la concepción. Cada individuo tiene el deber y el derecho de analizar y reflexionar y medir las consecuencias de tal acción, haciéndola responsable de la decisión tomada. La eutanasia es una buena muerte. Con la eutanasia entendemos todo aquello que se haga o deje de hacer con respecto a una persona que está por morir para adelantar su muerte. La eutanasia se busca para acabar con los sufrimientos de un enfermo terminal. Hay una que se llama del tipo pasivo directo, que consiste en dejar suministrar lo necesario para cortar la vida del paciente. La eutanasia activa o directa es donde se realiza un acto para cortar la vida del paciente. De tipo voluntaria o involuntaria. En la primera es el mismo enfermo quien lo solicita. En cambio, en la segunda no es el enfermo, sino otras personas, como un familiar, quien toma la decisión de cortar la vida del enfermo. Es importante valorar cada postura y actuar en consecuencia con respecto a este tema tan polémico, asumiendo las consecuencias de los actos humanos al momento de estar adelante de una situación similar o bien de apoyar tal o cual frente. La corrupción. Se puede encontrar en actos de corrupción en el ámbito político, empresarial, profesional e incluso en el cotidiano, como en las calles. El acto de corrupción es claramente reprobable porque afecta fundamentalmente la dinámica social y su estabilidad. Cuando una sociedad está permeada por la corrupción, permite que la niñez y la juventud pierdan el verdadero sentido de la honradez, la justicia y la moralidad. Es un acto vil que corrompe a la sociedad porque no se practica la justicia y el respeto, valores morales fundamentales para la sana convivencia. Agresividad individual y social. Nos referimos a la agresividad como aquella actitud del individuo que ataca, falta al respeto de otros, insulta y genera violencia. La agresividad social afecta al individuo generando más violencia, tanto en el individuo mismo como en la sociedad. El problema radica en la educación. Y esos ya son todos los problemas morales y ya terminamos. Jajaja.